Hola amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio de las redes sociales donde nos tocó reinventarnos un poco toda esta dinámica de las comunicaciones debido a la pandemia. Hemos aprendido demasiado y yo, en medio de toda esta tecnología, nuevamente tengo una invitada especial para que hablemos un poco de lo que nos gusta, el tema del universo, el tema de las ciencias del espacio, la astronomía en general y sobre todo de la divulgación científica que en últimas integra todo. Ella se llama Ángela Pérez, es coordinadora de actividades en el Planetario de Medellín, a quien le doy un caluroso saludo desde aquí, desde Barranca Bermeja. Hola Ángela. Hola Ronald, muchas gracias por invitarme y te mando un saludo desde acá de la ciudad de Medellín. Bueno, para empezar, y digamos que yo tengo este esquema ya como establecido, Ángela, y es que mi invitado mismo se presente con un pequeño perfil académico. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es su trayectoria académica? ¿Desde cuándo empezó a interesarse por estos temas de astronomía y de divulgación científica? Porque yo la distingo desde hace muchos años, ya hemos tenido la posibilidad de compartir en diferentes escenarios, aprendiendo uno del otro y de otras personas, donde conocemos cada día más personas interesadas en estos temas y que nos aportan desde diferentes latitudes de Colombia y del mundo. Enséñenos muy brevemente su perfil académico y cuándo fue que se empezó a interesar en estos temas relacionados con la astronomía. Bueno, te cuento que yo soy de formación licenciada en educación preescolar. Desde muy pequeña quise siempre ser maestra y me llamaba mucho la atención ser maestra de los más pequeños, que entre otras cosas son los que hacen las preguntas más complicadas sobre el universo en muchas ocasiones. Incluso de pequeña algunas cosas las observaba en el cielo, pero no tenía el interés completo como de inclinada hacia esa línea. Ya siendo adulta y después de graduarme de la universidad empecé a hacer proyectos de aula en la escuela donde trabajé, en un colegio privado que tenía una zona verde muy grande y en la que podíamos observar el cielo. Me di cuenta que esos proyectos de aula se inspiraban mucho, por ejemplo, en el sol, en la vida, cómo se producía la vida. Entonces, en ese momento como que también conocí a mi esposo, que también me abrió como caminos. Terminé trabajando en el Planetario de Bogotá, en donde tenía que poner, digamos, en juego toda mi experiencia como maestra para enseñar astronomía. Enseñarla no solamente a los estudiantes, sino formar maestras. Y para eso tenía que tener un soporte académico en astronomía fuerte. Por esa razón estudié una maestría en astronomía y astrofísica para consolidar mis conocimientos autodidactas en ese momento de astronomía, para hacerlos un poco más en el ala de lo académico. Ahí a veces me gusta recordar que, claro, las ciencias naturales y exactas te exigen hablar de una manera muy específica, muy estricta, muy correcta, cosas que no es que se pierdan cuando uno está haciendo divulgación, pero no llama mucho la atención. Entonces ahí está el juego importante que tiene que hacer un divulgador con la información que recibe desde la ciencia. Por eso no todos los científicos son buenos divulgadores. Algunos hacen un buen ejercicio tratando de hacer divulgación. En Colombia tenemos muchos. Y después de eso me di cuenta que listo, tenía, digamos, el soporte académico en astronomía bien, que me permitía hacer divulgación a todo nivel, pero entonces quería más herramientas que me vincularan con la formación de maestros para que ellos a su vez pudieran hacer formaciones, digamos, como proyectos de aula o la utilización incluso de las ciencias, la tecnología, las matemáticas y el arte en el aula, que fue una corriente que salió hace poco. Entonces, por eso también quise hacer una maestría en educación. Digamos que todas esas humanidades
lo que he estudiado en humanidades y la mezcla que tiene con las ciencias naturales, que en este caso es la astronomía, me ha hecho incluso ver posibilidades en la divulgación y en la enseñanza de la astronomía. Es así que entonces después, con toda esta mezcla de conocimientos en mi cerebro, como que empecé a ser creadora de maletas didácticas en astronomía, porque digamos que en unos inicios todo lo que tú tienes en la cabeza como maestra intentas volcarlo en cosas concretas para los más pequeños, por supuesto, porque el pensamiento de los más pequeños es muy concreto. Para los más grandes se vuelve un poco más abstracto, entonces cambia. Esa es la versatilidad que tienen muchas de las mentes de los maestros en muchas partes del mundo. Y entonces después de eso me empecé como a especializar en la producción de material didáctico para la enseñanza de la astronomía y diferentes ciencias. Y terminé, pues ahí empecé en Planetario de Bogotá, luego tuve varios contactos con personas, por ejemplo, en la Unión Astronómica Internacional, en la Oficina de Astronomía para el Desarrollo, pero todo ligado a la enseñanza de la didáctica de la astronomía. Efectivamente, dijiste algo que yo tenía la pregunta para más adelante, pero se la voy a hacer de una vez. Ese cambio de cuando empezó en Bogotá en el planetario y trasladarse a Medellín, digamos algo, digamos, de sentimientos, algo personal. ¿Cómo fue ese cambio? Digamos, trasladarse de una ciudad como la capital a una ciudad, pues también se considera una capital muy importante, Medellín. ¿Y por qué? Digamos como la pregunta. ¿Por qué se fue del Planetario Bogotá al Planetario de Medellín? Qué bonito también, porque fíjate que es que los retos te van llevando a diferentes partes. Uno de mis primeros retos como maestra fue divulgar astronomía. Otro de los siguientes retos es, bueno, ponga esto al servicio de las profes que creían que no entendían astronomía, las profes de preescolar, siendo yo misma una profe de preescolar. Eso fue un reto enorme. Tuve la oportunidad de que en Planetario Bogotá pudiera desarrollar eso, pero los retos cada vez se hacen más grandes. Pareciera que no solamente se hacen más grandes, sino que se hacen lejanos, por así decirlo. Hay unas pues, hay unas formas de hacer en algunos planetarios que no permiten que tu mente pueda sacarle todo el potencial por las dinámicas gubernamentales, por las dinámicas de ciudad, por la cantidad de cosas diarias y demás. Entonces, de todas formas, el Planetario Bogotá me abrió muchísimas puertas. Por ejemplo, me permitió conocer a mucha gente de la Unión Astronómica Internacional que a su vez intentaba hacer divulgación cuando eran científicos. No les quedaba tan bien, digamos, hecha la tarea, pero hacían el ejercicio. Y después me invitaron al Planetario de Medellín y yo vi como una opción de esos retos que te hacen pensar que puedes seguir haciendo cosas para mucha más gente, para mucho más público. Entonces, por eso, además que en realidad es una ciudad que es un poco más tranquila que la ciudad de Bogotá, que es muy grande, muchas personas, donde la rapidez con la que se mueven todas las cosas, pues no te dejan a veces ni siquiera reflexionar. Entonces, creo que los dos planetarios hacen el mismo ejercicio de divulgación y quieren llevar la astronomía a sus ciudades. Hacemos lo mismo, pero digamos que aquí este planetario, el Planetario Medellín, tiene un componente muy especial y es que está administrado por la Corporación Parque Explora. La Corporación Parque Explora es especialista en el desarrollo de contenidos museográficos, también desarrollando la parte artística, la parte gráfica, la experiencia estética de lo que se muestra. Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando la persona que me invitó a pasar la hoja de vida planetaria en Medellín me contaba sobre Parque Explora. Entonces vi que había una cosa que todavía no había hecho en ese momento, que era pensar en esa experiencia estética de lo que se diseña en astronomía para las personas. Entonces por eso acepté el reto de trasladarme de ciudad
porque iba aprendiendo. Digamos que incluso a mi esposo también le tocó cambiar de vida porque se tuvo que venir conmigo a la ciudad de Medellín, cambiamos todo, pero los retos nos han mostrado unos caminos maravillosos para la divulgación y la creación de muchos contenidos en astronomía para los públicos. Bueno, otra de las cosas que definitivamente nos marcó, digamos, a nosotros que somos, digamos, aficionados y profesionales al mismo tiempo, fue el Año Internacional de la Astronomía, el 2009. Y toda esa cantidad de recursos que nacieron a partir de ese año y programas a través de Internet, desde Europa, desde el mismo Suramérica, el del mismo Colombia, creando contenidos a partir de experiencias y obviamente caracterizando ciertos programas para la enseñanza de la astronomía de manera didáctica, porque obviamente, como usted lo menciona, muy rara vez vamos a ver a un científico en un parque haciendo lo que nosotros realmente pues hacemos y de la manera como lo hacemos. Y eso realmente llama la atención. Por eso hay un personaje que es inspirador para todos nosotros y fue Carl Sagan, porque Carl Sagan usaba una forma de llevar un tipo de astronomía, digamos, un poco compleja, pero lo hacía en unos términos comprensibles para todo público. Usted también a partir de ese año, digamos, desde su experiencia, estuvo en la Universidad de Leiden en Holanda. Cuéntenos, ¿qué fue eso? ¿De qué se trataba? ¿Cuáles eran los objetivos principales de usted ir allá? ¿Y cuál ha sido esa ganancia que ha aplicado aquí en Colombia o desde Medellín para Colombia? Porque yo la he visto en diferentes escenarios alrededor del país. Pues mira que lo valioso de mi experiencia en la Universidad de Leiden fue que me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta, escribir contenidos de astronomía para público preescolar. Entonces el reto con el que me llevaron, Pedro Russo me invitó exclusivamente porque él sabía, digamos, mi ejercicio como divulgadora para esta población y me dijo, bueno, queremos que escribas un libro de astronomía a través del arte. Entonces yo le dije, perfecto, pero entonces él conocía lo que habíamos hecho para material didáctico para niños de preescolar. Cuando yo llegué a la Universidad de Leiden, conocí varios científicos colombianos que estaban estudiando allá sus doctorados. Yo les hacía preguntas de algunas cosas y ellos muy sorprendidos de la forma en la que se piensa para poder hacer divulgación. Hay unos detalles muy sencillos que hacen que la gente comprenda esos mensajes, que es lo que hacía Carl Sagan también. Era utilizar aquellas palabras que para la gente son significativas para expresar, pues, explicar temas en astronomía. Entonces lo que hice fue un viaje a través de las técnicas artísticas a lo largo de la historia de la humanidad para explicar diferentes temas en astronomía, desde astronáutica, exploración espacial, sistema solar, universo a gran escala y diferentes técnicas para explicar eso. El libro se lanzó varios años después, digamos que por cosas de la oficina de UNAWE, y además en esa época también ayudé en la construcción de la maleta de Universe in a Box, del universo en una caja, porque está muy bien. Los científicos sacan las ideas y demás, pero como no están en el aula con los estudiantes, entonces hay cosas que de pronto no son tan fáciles de pensar que puedan ocurrir. Entonces las hicimos incluso con Yaya, que es de la India. Conversamos sobre las experiencias de los niños en un país como la India y en Colombia y cómo son los aprendizajes para poder sacar ese tipo de materiales. Una experiencia muy enriquecedora que a propósito invito a todos a que se viajen por internet a otros países y conozcan, por ejemplo, experiencias de educación, cómo funcionan allá, por ejemplo, la transversalidad. El tema de la astronomía es susceptible de ser tocado en cualquier área del saber. Por eso la astronomía tiene ese poder encantador sobre la humanidad. No, y no solo eso, mire, es que son tantos los recursos. Yo
prácticamente desde ese año del 2009 para acá, esos programas como NACE, como Eratóstenes, como el de unos MOOC, desde el Spyware, sacaron unos MOOC desde la Comunidad Europea de Educadores, del cual yo también los hice. Por ejemplo, uno, navegar a través de las edades, ¿sí? Que eran todos esos tiempos pasados, como de alguna manera nuestros antepasados sacaban unos registros prácticamente sin nada de tecnología. Y obviamente otros temas muy interesantes y sobre todo la dinámica de la enseñanza, porque de ahí es donde surge todo, ¿sí? Digamos, a veces no es fácil transmitirle a un niño, a un joven, a un adulto, es, digamos, algo complejo, pero esas herramientas lo enseñan a uno. Usted mencionaba lo de astronomía a través del arte, yo lo tengo por ahí, a mí me ha servido incluso para la cuestión de los asteroides, cómo es que se pueden llegar a formar ese tipo de cuerpos en nuestro sistema solar, por ejemplo. Pero usted también hay otro que a mí me causó, me gusta, pues yo no lo he aplicado porque en estos momentos pues me tocaría hacer el curso y es astronomía con todos los sentidos. Yo quiero que le explique o nos explique aquí a mis amigos en redes sociales, aquí en Barranca Bermeja, qué es eso de astronomía con todos los sentidos y cómo se puede llegar a acceder a ese documento y replicarlo. Sí, realmente yo lo bajé de internet, lo tengo hace rato. ¿Y qué se puede hacer con él básicamente? Pues mira que astronomía con todos los sentidos fue como el siguiente paso al material didáctico para que los niños entendieran. Lo que nos dimos cuenta es que las personas que pueden ver se sorprendían de una forma casi que uno podría entender que ese gozo que le producía el material era casi un gozo intelectual porque entendían un concepto. Y las personas ciegas que lo tocaban todavía más. Entonces era como una cosa que se compartía. Pero como generalmente hacíamos el material didáctico para aquellos que ven, entonces lo que hicimos fue transformar todos esos materiales en algo que pudiera atravesar todos los sentidos. El objetivo de la maleta es que a través de todos los sentidos, las personas con discapacidad, sobre todo ciegos, personas ciegas, pudieran entender conceptos de astronomía, porque uno pensaría, bueno, pero la materia prima de la astronomía es la luz, esa entra a través de unas células fotosensibles del ojo, casi que es la vista, pero con personas ciegas estuvimos conversando y para ellos, por ejemplo, cuando uno les dice, si ve este planeta, ellos están viendo a través de otros sentidos. Entonces sacamos la idea de ahí y empezamos a desarrollar lo que es la estética de la experiencia. Entonces no solamente que fuera transparente, pues blanco todo el material, porque como son ciegos no ven colores, no, empezamos a hacerlo como si fuera para personas que podían ver, para que en la misma sensación de la textura vieran diferencias. Entonces, por eso, astronomía con todos los sentidos presenta un viaje en el universo desde lo más pequeño hasta lo más grande que te lleva a imaginar qué hay en el universo. Es una maleta que se puede hacer en casa, porque el primer prototipo lo hicimos con unas profesoras en la ciudad de Bogotá, lo presentamos en Chile, hicimos evaluaciones en Cartagena con ese material, incluso lo llevamos por varias partes. Navega gracias a Mauricio Chacón en Ibagué, Tolima, Chocó, ha estado en Landazuri, también con gente de muy cerca de donde tú estás, evaluando el material. Y básicamente toda persona que tenga internet o que reciba el PDF puede hacer su propia maleta. La cuestión es que cuando tú decides hacer la maleta, pues tienes que elegir elementos que tengas a tu alcance. Entonces es posible que la experiencia estética de la maleta no sea la misma que cuando se produce, digamos, con el objetivo de museo en la maleta, que es lo que hicimos en Planetario de Medellín. Entonces la idea nació en Bogotá, la trabajamos con profes, luego la trajimos acá, la presentamos a la Unión Astronómica Internacional, recibimos presupuestos y gracias al equipo de ilustradores, gráficos y de la experiencia de Parque Explora pudimos hacer una maleta que fuera un museo. Pero cualquier persona puede descargarse el archivo, como tú dices, está en la página del Planetario de Medellín
buscando por astronomía con todos los sentidos. Te aparece la cartilla y ahí dice, hazlo tú mismo. Te dice incluso de qué tamaño tiene que ser la Tierra comparada con una luna y a qué distancia para que lo tengas a escala, para que dejemos de replicar modelos inexactos que nos puedan mostrar que la Tierra es tan grande como el Sol, o que la Luna es tan grande como la Tierra, o que el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran a la misma distancia. Yo creo que eso que queda grabado en nuestro cerebro es muy difícil de desaprender. Por eso este modelo de la maleta siempre buscaba una rigurosidad en ese tipo de escalas. Si la escala a distancias no puede estar con la escala de tamaños, tienes que tener dos modelos diferentes. Y eso es lo que te hace pensar el método de la ciencia. Es lo que yo invito a hacer a todos los maestros y los divulgadores en Colombia. Yo de hecho tengo esas herramientas, por ejemplo, cómo simular los eclipses, cómo se crearon los cráteres en la Luna, el sistema solar a escala, todo eso hace parte de todas esas herramientas que desde la Universidad de Leiden y desde el programa UNAWE y otros programas a partir de ese año internacional de la astronomía, pues uno se ha aprovechado de eso y obviamente para bien, porque aquí se trata que sea para bien. La astronomía con todos los sentidos, usted específicamente hablaba de aquellas personas con problemas de visión, pero aquel que tiene problemas de sordera, ¿también ahí han aplicado algo en ese tipo de, o de, digamos, con cuestiones cognitivas, ¿sí? Con personas con cierto retardo, ¿también hay algún tipo de programa para eso? ¿Por qué se lo pregunto? Porque aquí en Barranca Bermeja una fundación me invitó, ¿qué podíamos llegar a hacer? Yo le decía, podemos llegar a hacer mucho. Yo le hablé incluso de usted, de ese que es astronomía para todos los sentidos. Y obviamente me invitaron a la fundación, pero se empezó toda esta cuestión de la pandemia que lamentablemente pues, nos tiene confinados. ¿No solo es para ciegos o cuando se habla de todos los sentidos está abarcando todo eso? Pues esa en principio estaba pensada para personas ciegas, pero también es funcional con personas con discapacidad cognitiva leve y con discapacidad física de movilidad, porque digamos que es sencillo. Para las personas sordas, aunque el material se puede disfrutar, sí se debe tener una persona que haga digamos, la traducción al lenguaje de señas, que es un lenguaje muy especial que uno debería aprender, pero digamos que otra de las cosas que ha permitido la maleta es sensibilizar en relación con las discapacidades. Entonces ese sí es un ejercicio. La maleta tiene las etiquetas en braille, pero incluso, lo he mencionado muchas veces, las personas ciegas no todas saben leer braille. Entonces, imagínate muchas más personas de las que utilizamos generalmente las palabras y las historias para contar, no conocemos el lenguaje de señas. Yo podría jugar a hacer mi nombre, pero me sé algunas letras y saludos y la seña de planetarios, cosas que podríamos empezar más bien a que ellos nos enseñen para que construyamos juntos, que es el otro mensaje. Este material lo hicimos pensando en las personas ciegas y lo construimos con ellos. Puede ser funcional para otro tipo de discapacidades, incluso las personas sordas, pero necesita de los traductores especiales para que acompañen también todas estas historias que contamos a través del material. Bueno, Ángela, para ir ya cerrando un poco, ¿qué necesitarían un colegio tanto público como privado para iniciarse en la astronomía? Sea de manera didáctica o si de pronto lo quieren asumir como una asignatura más. Pero hablemos de pronto de la parte didáctica. ¿Cómo se podría llevar la astronomía a los colegios públicos y privados? Yo creo que lo primero es dejar de tener miedo a las preguntas de astronomía que surjan en el aula, porque no interesa que el profe no se las sepa todas, nunca nos las vamos a saber todas, pero con una pregunta empiezan proyectos espectaculares. Si permitimos preguntas, seguramente alguno va a preguntar, bueno, ¿y hay extraterrestres? ¿O existen de verdad los ovnis? ¿O por qué el sol está tan picante hoy? Ese tipo de preguntas te abren la puerta para que la astronomía entre a la escuela. Como hay muchas veces, digamos que eso sería lo primero. Lo segundo,
para que el profe se sienta más confiado en responder y permitir ese tipo de preguntas, muy bueno hacer formaciones de maestros que tú conoces, que los rectores acompañen a sus maestros y les permitan hacer formaciones diferentes a las que académicamente deben hacer por currículo, que permitan, por ejemplo, que Galileo Teacher Training Program o NACE mismo o Aula Bajo las Estrellas, que lo estamos también promocionando desde hace varios años, o formaciones de maestros en línea que también podemos empezar a generar, o uniéndose, por ejemplo, al grupo de trabajo de astronomía y educación, que es el grupo que lidero en Sudamérica o en el nodo andino, para empezar a saber un poquito más sobre astronomía, para que se pueda llevar al aula. Y lo tercero, yo creo que con esos 3 consejos, lo tercero es que repensemos cómo son los procesos educativos en la escuela, incluso en el aula, porque es que hay que comprender también que los maestros manejan entre 25 y 35 estudiantes por aula. Es como manejar una galaxia. Cada niño es una estrella. Son mundos diferentes. ¿Cómo puedes tú, digamos, casi que manejar tanto talento o arrastrar a aquellos que tienen un poquito de rezago con estos temas de la ciencia? Es también empezar a repensarse, a reimaginar la educación. La contingencia nos ha enseñado o ha enseñado a los maestros que deben cambiar ciertas prácticas. Yo creo que ese es un pasito para lo que se nos viene. Maestros atrevidos, maestros lectores, maestros que se forman constantemente, son los maestros que seguramente van a ver que la astronomía es un aliado para el aula y no como en muchos casos se ve como algo muy complicado para llevar a la escuela. Entonces hay que sacarse de la cabeza que la astronomía es una cosa solamente de astrónomos y más bien pensar que la astronomía es un lenguaje que nos une a todos porque nos tiene bajo un mismo cielo, o sea, es lo más gratuito que hay, mirar para el cielo, seguir el sol, seguir las estrellas, mirar las nubes, es una gran cantidad de cosas. Yo creo que hay que darnos permiso de aprender nuevas cosas. Es que eso es lo que yo precisamente le digo a mis amigos los profesores. Comience con algo que obviamente yo estoy ahí para apoyarlo. Pero obviamente también el maestro tiene que dedicarle tiempo a su formación. Y es donde yo les he dicho, visiten estas páginas, ahí están las guías. Uno no tiene que ser experto en temas relacionados con astronomía. Por ejemplo, ¿cómo simular un agujero negro? Pues ahí hay unas guías muy prácticas que le pueden dar el paso a paso de cómo explicarle al alumno pues la formación de los agujeros negros y así otros temas. Entonces yo les he dicho, comience, que créame que no está solo. Créame que no está y efectivamente no estás solo, porque mira que pueden contactarte en Barrancabermeja, por ejemplo, o si no estás ahí, pueden contactar a los planetarios amigos, que siempre estamos dispuestos a brindar asesoría, a los estudiantes de carreras afines con la astronomía, biología, química, física, matemáticas, o incluso a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, bueno, que están estudiando astronomía. O sea, lo que tenemos que tener es empezar a tejer puentes. Y otra cosa que no quiero dejar que se escape la idea, en una escuela tú tienes profesores de todas esas áreas. Imagínate que todos los profesores trabajen juntos para que desarrollen proyectos en astronomía, lo que podría salir. Eso es como un laboratorio de ideas en el que la cantidad de cosas sorprendentes que pueden salir son impresionantes. Entonces, lo que sí hay que dejar que la mente vuele y que se pueda generar conocimiento a partir de las experiencias de cada ciencia, de cada conocimiento. No, de hecho aquí hay en Barranca hay como 3 o 4 instituciones que ya tienen unos clubes, digamos, en formación. Hay unos que llevan unas ventajas más que el otro y obviamente yo he estado en todos apoyando. Yo tengo, como usted me conoce, 23 años divulgando astronomía aquí en Barrancabermeja. También tengo un planetario, usted lo acabó de mencionar hace poquito.
Estoy en el cuento con unos amigos también acá de que Barranca Bermeja tenga un planetario para el centenario. Esa es la consigna, ese es como el lema, la campaña. Barranca Bermeja va a cumplir 100 años en el 2022. ¿Cuál es el papel de los planetarios para la divulgación o la apropiación social de la ciencia? Que lamentablemente en Colombia hay muy pocos escenarios para la divulgación científica y sobre todo abordar temas ambientales también. Por ejemplo, el planetario de Medellín o todo el conjunto de divulgación, porque eso no es solo el planetario, eso es increíble. Esas salas, yo cada vez que tenga la oportunidad voy, al de Bogotá voy cada rato, obviamente es obligado ir allá y además porque uno tiene amigos. Pero ¿cuál es ese papel de los planetarios y de los centros de ciencia? Porque usted no lo acabó de decir y para mí va a ser ya un referente. El Parque Explora son especialistas en crear contenidos para museos. Entonces, y no solo en astronomía, en las otras áreas, porque esto tiene una relación increíble con las matemáticas, la física, la biología, la parte ambiental, el arte, que es lo que ha trabajado usted, la música, la literatura, etcétera. Entonces, ¿cuál es ese papel de los planetarios hoy en día en la apropiación social de la ciencia? Pues mira, los planetarios están ahí para recordarnos nuestra conexión con las estrellas. Las estrellas en las grandes ciudades se están perdiendo por la contaminación lumínica. En los planetarios puedes encontrar esa inspiración que tenían las estrellas antes de que toda la luz artificial apareciera. Ese por un lugar. Esa conexión ya empieza a generar cosas en las cabezas de los observadores, de los ciudadanos del mundo, como me gusta llamarlos. Y lo otro es que en los planetarios y en los centros de ciencia, uno también, es que tienen una labor de comunicación de las ciencias al nivel de las personas de los pueblos, digamos. No estoy diciendo que entonces la ciencia tenga que disminuirse para que sea entendida por el pueblo. Lo que tiene que pasar con los divulgadores es que tienen que poner en lenguaje sencillo, contundente, cotidiano, lo que la ciencia está descubriendo. Eso es lo que hacen los centros de ciencia, buscando mecanismos, lenguajes, experiencias, actividades para que las personas que visitan estos lugares entiendan que la ciencia también es para ellos. Eso es básicamente la labor que tenemos todos aquellos que hacemos divulgación de las ciencias y los planetarios, por supuesto, seguir concienciando, si se dice, la importancia de preservar los cielos oscuros, de entender bien nuestra relación con el medio ambiente, con los seres vivos, para mantener a nuestro planeta Tierra como el único lugar habitable del universo por ahora. Entonces yo creo que esas son las reflexiones que se generan en estos entornos en donde las conversaciones peligrosas pueden darse. No, para mí son mágicos. Realmente, yo donde he tenido la oportunidad de llevar el planetario móvil que yo tengo, los niños, sobre todo los niños, salen inspirados y motivados de alguna manera. Oye, te falta más apoyo del Estado. Yo, como te comentaba antes de la entrevista, los alcaldes y gobernadores están en sus últimos retoques de sus planes de desarrollo. Y obviamente en el plan de desarrollo de acá de nuestra alcaldía, que ya de hecho Barranca Bermeja es un distrito ahora, tiene varios sectores y yo ya identifiqué por qué sector podría mínimo hacerse los estudios para que tuviéramos ese planetario. Entonces, en eso estoy también, Angelita, comentarte también que acá no hemos parado en Barranca Bermeja con mi amigo Toño, y creo que tú lo recuerdas. Él siempre es como, somos uno entre los dos, o los dos con uno para ir, digamos, divulgando la astronomía. De propios recursos, porque esto es otra labor que a veces nos toca en nuestro propio bolsillo, porque lamentablemente es así, falta como más presencia del Estado. Entonces, este es el trabajo que yo he venido haciendo ahora producto de la pandemia, hablar con amigos que estamos en este medio y llevando pues ese mensaje
digamos, a nuestros líderes, diseñadores de políticas, que vean la importancia que tiene el conocimiento básico en ciencias como parte de la cultura, y sobre todo que esto se relaciona con todo. Esa es una ventaja que es muy transversal a prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y obviamente ejemplos como los que usted nos acabó de plasmar son fundamentales. Ahí queda la puerta abierta para los docentes y otras personas interesadas que quieran abordar temas relacionados con astronomía. Pues ahí está Ángela, desde el Parque Explora. Yo estoy aquí desde Barrancabermeja, y en otras latitudes de Colombia también hay amigos que en otros campos que también están prestos a colaborar. Yo quiero agradecerle a Ángela en nombre del Grupo Astronomía Carl Sagan, que ya vamos a cumplir 23 años ahora en mayo de haberse fundado. Muy bien. Donde pues tengo todo un registro, que yo estoy preparando una charla para hacerla por estos medios de comunicación hoy modernos, y obviamente seguir inundando a Barrancabermeja y la región del conocimiento básico en ciencias, específicamente en astronomía. Entonces, quiero enviarte un gran abrazo desde aquí, desde Barrancabermeja. Me saluda tu señor esposo, allá los amigos míos de Medellín, del Parque Explora, de la Universidad de Antioquia y por supuesto del Planetario de Medellín. Un fuerte abrazo, Angelita, y muy agradecido con tu compañía. Bueno, muchas gracias, Ronald, y también te felicito por esa trayectoria y por seguir insistiendo en la importancia de la divulgación de la astronomía para toda la gente, niños, niñas, jóvenes, adultos y profesores. Muchas gracias por esa labor y te mando un gran abrazo desde Medellín. Chao, felicidades.